Seguramente has escuchado la expresión depresión más de una vez o la has utilizado incluso para referirte a un momento de tristeza. La realidad es que en la psiquiatría la depresión o trastorno depresivo mayor muchas veces implica otras cosas, así que si quieres saber un poquito más de qué es la depresión desde el entendimiento de la psiquiatría, te invito a que te quedes a Psiquiatría para Todos. Depresión. Cuando hablamos de depresión estamos hablando de una de las formas más conocidas y descritas en el mundo de sufrimiento humano. Al menos en psiquiatría, cuando hablamos de depresión, vamos más allá de estar tristes. Estar triste es una experiencia natural y gracias a la tristeza podemos comunicarnos de muchas maneras, al igual que gracias a muchas otras emociones que todos podemos sentir, estamos vivos. Así que la tristeza es algo muy diferente a la depresión, y específicamente cuando hablamos de depresión en psiquiatría tenemos que utilizar el nombre completo, que es el de trastorno depresivo mayor. Como se los he dicho en algún momento, un trastorno es aquel conjunto de signos y síntomas que afectan la calidad de vida de la persona que lo está experimentando y que disminuye el funcionamiento. Es decir, es una forma de depresión suficientemente importante o de afectación del estado del ánimo suficientemente importante como para generar un impacto negativo en la calidad de vida y en el funcionamiento. El trastorno depresivo mayor lo podemos entender a través de la descripción de tres grupos principales de signos y de síntomas. Por un lado tenemos los síntomas emocionales, que son los que más fácilmente la persona puede reportar. A veces no se ven, a veces la familia no se da cuenta. Y dentro de estos síntomas emocionales tenemos dos que son muy comunes y que por fuerzas uno de los dos tiene que estar. El primero es el ánimo deprimido o el estado de ánimo deprimido, que implica estar triste la mayor parte del día y la mayor parte de los días de la semana, cuando menos unas 2 semanas, sobre todo para considerar que es algo que ya se tiene que tratar porque ya duró mucho tiempo. Hay personas que pueden no referir el estado de ánimo deprimido y no presentarlo, pero un equivalente de esta experiencia puede ser el de irritabilidad, es decir, se enojan fácilmente por cosas que a lo mejor antes no se enojaban. Y el segundo elemento es la anedonia, que es la falta de capacidad de experimentar placer por las cosas, es decir, la persona que tiene un trastorno depresivo mayor tiene dificultad para poder interesarse por lo que antes le generaba interés y tiene dificultad para experimentar placer por las cosas. Y eso sí se puede ver en la conducta porque ha dejado de hacer cosas que habitualmente hacía y que le generan placer. El tercer signo o síntoma emocional tiene que ver con algunos sentimientos que se pueden hacer presentes en estas etapas. Y básicamente son los sentimientos de culpa y los sentimientos de minusvalía. Es decir, una persona que tiene depresión mayor llega a sentirse culpable de una manera especial. Llega a pensar incluso que es una carga, que es un estorbo para otros. Y en cuanto a los sentimientos de minusvalía, además de sentirlos subjetivamente, llega a pensar que no tiene valor, que está carente, que está falto de algo, que no es buena persona. El cuarto grupo, el cuarto elemento de este grupo de síntomas emocionales tiene que ver con los pensamientos relacionados al suicidio. En formas importantes de depresión puede haber pensamientos suicidas. Estos pensamientos suicidas pueden ir desde pensamientos muy pasivos, con poca estructura, hasta pensamientos altamente estructurados e intentos de suicidio. Así que son datos de alarma que nos orientan a que esa persona que está experimentando depresión tiene que recibir atención de una manera oportuna. El segundo grupo, ya dejando un poquito al lado los síntomas emocionales, el segundo grupo de síntomas son los síntomas neurovegetativos, y aquí vamos a tener 3. ¿Qué quiere decir con neurovegetativo? Con funciones muy elementales del cuerpo humano: el sueño, el apetito y el nivel de energía. Las personas que tienen depresión mayor pueden tener insomnio en las distintas etapas, insomnio inicial, intermedio o al final. Pueden tener disminución del apetito o pérdida de peso. Pero hay unos tipos de depresión que les llamamos depresión atípica, porque aparece elementos que son poco comunes, como el exceso de sueño y el exceso de apetito. Así que también puede ocurrir eso.
Y el tercer elemento de este segundo grupo tiene que ver con el nivel de energía y la fatiga. Por lo general, una persona que tiene depresión mayor se fatiga más rápido y tiene niveles de energía menores. Y el tercer y último grupo del trastorno depresivo mayor son los síntomas neurocognitivos. Es decir, cuando hablamos de depresión mayor, vamos más allá y tenemos que entender que va más allá del aspecto emocional, sino que también implica el aspecto físico y el aspecto cognitivo. Es decir, cuando hablamos de cognición, hablamos de todo el conjunto de procesos mentales que nos permiten conocer el mundo, entender el mundo, interactuar con el mundo, entendernos a nosotros. Y las personas que tienen depresión mayor pueden tener, por un lado, una disminución de la capacidad para poder concentrarse, para poder tomar decisiones, para poder razonar. Y eso se va a ver impactado directamente y se va a ver reflejado sobre todo en el trabajo, en la escuela, en donde requieren un sobreesfuerzo para conseguir el mismo resultado y en algún punto ya los recursos cognitivos o los recursos intelectuales son insuficientes debido al estado de depresión mayor. Y el último elemento tiene que ver con la agitación psicomotriz y el retardo psicomotriz. Esto suena como muy complejo, pero realmente es un poquito más sencillo de observarlo que de entenderlo en términos de palabras. Vamos a suponer que estamos corriendo un maratón y estamos muy acelerados. No podríamos decir que estamos agitados, porque nosotros, aunque estemos corriendo un maratón, nuestra mente puede estar tranquila y puede estar muy conectada al contexto. Cuando hablamos de agitación psicomotriz, hablamos de que existe ese aumento de movimiento, pero ese aumento de movimiento es a expensas del estado mental. Por ejemplo, si nos intoxicamos con algún tipo de droga estimulante, pues vamos a tener agitación psicomotriz porque mentalmente vamos a estar inquietos y físicamente también. Si, por ejemplo, tenemos una forma de depresión muy grave que nos genera retardo psicomotriz, quiere decir que vamos a estar moviéndonos menos, a lo mejor enfocando de una manera más lenta los distintos estímulos, hablando más despacio, procesando todo más lento, y eso tiene que ver con el estado mental, ¿sí? Esos van a ser los tres grupos principales de depresión mayor. Ahora, hay que tener claridad de que hay muchos tipos de depresión mayor, no todos son iguales. Hay algunos que tienen ansiedad, hay algunos que tienen síntomas atípicos, como les he comentado, hay un tipo de depresión en donde hay una falta de disfrute muy importante, sentimientos de culpa muy elevados, falta de energía muy significativos que se llama depresión melancólica. Hay otro tipo de depresión que se le llama depresión psicótica. Cuando hablamos de psicosis, tenemos que estar claros que tiene que ver con una pérdida del contacto con la realidad. Por lo tanto, una persona que está en psicosis o que está psicótica quiere decir que está desconectada de la realidad. Y hay muchos elementos que nos pueden hacer pensar que una persona experimenta psicosis. Uno de ellos, evidentemente, van a ser las alucinaciones. Puede haber alucinaciones auditivas en las personas con depresión, sobre todo si son depresiones graves, y puede haber también alucinaciones visuales. Característicamente, cuando estamos hablando de depresión mayor, estas alucinaciones tienen que ver con el episodio depresivo, son congruentes con el estado del ánimo. Una persona que tiene una depresión mayor grave y tiene alucinaciones auditivas, puede escuchar que le insultan, que le dicen que no tiene valor, que le dicen que se mate incluso, o que no es buena persona, porque justamente la psicosis es congruente con el estado del ánimo. Eso es lo más común. Igual, si tienen alucinaciones visuales, van acorde al contexto de la depresión. Veo sombras, veo seres que a lo mejor me resultan molestos o me generan angustia. El otro elemento que llegamos a encontrar cuando hay depresión con características psicóticas es la presencia de delirios. Y los delirios son diferentes a las alucinaciones. Un delirio es una idea que va fuera de la realidad. No es algo que yo estoy escuchando, ni es algo que estoy viendo, es algo que estoy pensando. Esa sería la diferencia con una alucinación. Y una persona con un delirio va a tener una firme convicción de que, por ejemplo, es culpable de algo que realmente no es. O puede tener una firme convicción de que no tiene valor. Además, puede haber otro tipo de delirios más difíciles de comprender,
que son un poquito menos comunes, pero ya estaremos viendo. ¿Por qué es importante hablar de depresión? De pronto, y hay muchos espacios en donde hay oportunidad de hablar de este tema, pero tenemos que tener claridad de cuál es el impacto de la depresión y por qué es importante. Es importante por muchas razones. Una de ellas tiene que ver con que la depresión es muy frecuente. Es decir, 1 de cada 5 personas experimentará depresión a lo largo de la vida. 1 de cada 5 es una cantidad grandísima. Es una cantidad muy, muy grande de personas. Entonces, esa sería la primera razón. Es muy frecuente. La segunda, el tener depresión afecta la calidad de vida. Y eso obviamente tiene un impacto directamente en la persona que lo está viviendo, pero también tiene un impacto en la familia, tiene un impacto en la sociedad. Es una persona que a lo mejor deja de trabajar, es una persona que a lo mejor descuida las enfermedades médicas que ya tiene, como diabetes, hipertensión o alguna otra, es decir, está tan deprimido que descuida esos aspectos. El impacto realmente de la depresión no solamente tiene que ver con el sufrimiento humano, que es por supuesto lo más importante, sino tiene que ver con el sufrimiento de toda una sociedad. Otro elemento que también justifica mucho el estudio de la depresión tiene que ver con los riesgos que el tener depresión genera. Es decir, cuando tenemos un trastorno depresivo mayor, no se queda ahí el asunto. Sobre todo si llevamos mucho tiempo con episodios depresivos, vamos a tener un riesgo superior de tener otras complicaciones como enfermedad cardíaca, como diabetes mellitus, como tener obesidad, como tener un aumento de la mortalidad por distintas causas, como tener algún tipo de discapacidad. Y entonces el problema se empieza a ser más grande, sobre todo cuando no existe la posibilidad de detectarlo. El trastorno depresivo mayor es un poquito más frecuente en mujeres, es decir, por cada 2 mujeres que tienen depresión mayor hay un hombre que tiene depresión mayor. En algunas otras condiciones es más frecuente que el hombre lo padezca, como adicciones, pero en el caso de los trastornos del afecto, como la depresión, va a ser más frecuente en mujeres. Y bueno, finalmente la idea no es deprimirnos con este video, sino poder tener conciencia de la importancia del trastorno depresivo mayor, pero sobre todo saber que existe una manera de solucionarlo y que hay un conjunto de elementos que pueden ser útiles para las personas que lo están viviendo o para sus familiares, y van a depender mucho de varios elementos. 1, la severidad de la depresión. 2, si es una simple depresión que no se acompaña de absolutamente nada, o es una depresión que es grave y que además se acompaña de otras condiciones como ansiedad, como adicciones, como trastornos de personalidad, como enfermedades médicas. Va a depender también de cuántos episodios ha tenido la persona, de qué recursos tiene. Pero una vez que se ha hecho la evaluación, ahorita la evidencia sugiere que a formas de depresión leve es posible darle solamente terapia psicológica, ¿sí? O solamente medicamento. Es decir, no es necesario a lo mejor tomar medidas muy enérgicas, sobre todo cuando son formas de depresión leve. Sin embargo, cuando tenemos trastornos depresivos que ya son moderados o graves, que ya tienen alto riesgo suicida, que tienen muchas otras condiciones de salud agregadas, que tienen características psicóticas, sí o sí hay que emplear un tratamiento farmacológico. Así como otras áreas del cuerpo se pueden enfermar y requieren en ese momento medicamento para poder estar mejor, lo mismo pasa con la mente, lo mismo pasa con el cerebro y lo mismo pasa en este caso con la depresión mayor. Muchas veces es necesario emplear medicamentos como los antidepresivos, que tienen como objeto reducir los síntomas de las personas. Hay que tener muy claro que un antidepresivo o cualquier otro psicofármaco no nos va a resolver la vida. Eso tenemos que ser claros. Y ese no es el objetivo de dar un medicamento. Creer que al tomarme un medicamento se va a resolver mi vida es algo que no es muy realista. El objetivo específico de los medicamentos es resolver los síntomas de una manera más rápida, evitar complicaciones, tratar las comorbilidades muchas veces. Muchas veces se da algún medicamento porque además hay ansiedad, porque además hay psicosis o porque además hay riesgo suicida. Y ese es el objetivo de los medicamentos. Pero en general, cuando estamos hablando de salud mental, muchas veces tenemos que hacer más de una intervención.
Muchas veces se tiene que ofrecer terapia al paciente, a la familia, se le tienen que dar recomendaciones para el cambio de estilos de vida, una buena dieta, dormir adecuadamente, hacer ejercicio, el medicamento, la supervisión continua, porque en el fondo y en el centro del manejo de una persona que tiene depresión mayor está el mejorar la calidad de vida, recuperar el bienestar y también recuperar el funcionamiento. Así que yo te invito a que si quieres saber un poquito más acerca de depresión mayor o alguna otra condición de salud, o quieres conocer algún aspecto social desde la psiquiatría, lo comentes en la caja de comentarios, lo compartas de pronto y conoces a alguien que ha vivido con este tipo de episodios y no tiene atención y puede ser que el ver este video o algún otro relacionado le pueda ayudar. Así que bueno, sin más te agradezco tu presencia y nos vemos muy pronto.